por favor, pues seguir con nuestros invitados. Déjeme saludar ahora a otro gran periodista, al pues queridísimo editor de La Jornada Sin Fronteras, al gran corresponsal de guerra Jaime Hernández, quien hoy nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Pero antes, déjeme saludo con mucho gusto a Jaime. Jaime, muy buenos días. Ya tardes, justo cuando te saludaba nos dieron las 12 de la tarde. Esto suena bien, bien chistosón. Te saludo, muy buenas tardes, querido Jaime. ¿Cómo estás, querido Toño? Feliz, ¿qué día es hoy? Feliz miércoles, cuando es mediodía aquí en México. Sí, mediodía ya justo. Feliz miércoles, mitad de la semana. Y pues al hablar de los días de la semana, no me queda más que plantearte esto. El lunes fue Dalila Escobar con Proceso. El martes, Arturo Cerda con el financiero Bloomberg. Y hoy miércoles, Sara Pablo de Grupo Fórmula intentó reprocharle al presidente López Obrador, como lo hicieron sus antecesores, sus colegas, y especuló sobre este hackeo de la guacamaya, pero así como sus colegas en los días anteriores, pues quedó exhibida cuando el presidente hasta se burló del rotundo fracaso de este hackeo de la, así le llama el presidente, la guacamaya sopilote, en voz de Carlos Loret de Mola, y exhibió cómo pues no les funcionó a sus adversarios conservadores, a pesar de la nota que seguramente gastaron en estrategas, en asesores, en expertos. ¿Qué opinas de esto, querido Jaime? Pues yo lo manejo a nivel de hipótesis, lo aclaro, a nivel de hipótesis. Tengo la impresión de que la extremada debilidad de los partidos políticos en México, que es un fenómeno no solamente exclusivo de México, es un fenómeno que ya ocurre en otros países de Europa, de América Central y de Sudamérica. Tengo la impresión de que la debilidad, la extremada debilidad de los partidos políticos en México, como el PRI, que ya sabemos que está prácticamente con un pie en la tumba. Vamos a ver si en el 20, si en el 23 puede defender su último bastión en el Estado de México. El PAN ya vemos cómo ha perdido terreno. Los dos, tanto el PRI como el PAN, han perdido terreno de manera vertiginosa a manos de Morena. Entonces, tengo la impresión, querido Toño, que ante esta debilidad, ante este repliegue forzado de los partidos políticos porque tienen crisis de adhesión, ya nadie milita, ya no atraen a los jóvenes estos partidos. El relevo de la auténtica oposición está ahora en los medios de comunicación. En otras palabras, los ciertos medios están tomando ahora el papel de los partidos políticos. Y esto lo estamos viendo en todas las mañaneras. Proceso, Reforma, el TV Azteca, todos estos medios se han convertido en el rostro de la oposición, una oposición nueva en México. Y lo que sería el debate de ideas, lo que sería la polémica, sí, se da en el Congreso, pero también se da sobre todo en la mañanera. Entonces, es un fenómeno interesante cómo el centro de gravitación de los partidos políticos pasa ahora a los medios de comunicación, ¿no? Y vemos cómo hay periodistas que tienen grandes habilidades para, incluso yo diría que hay ciertos periodistas que tienen más habilidades que grupos parlamentarios para cuestionar, para tratar de eh, lanzarle un buscapiés al presidente, ¿no? Como Sara Pablo, vemos cómo Sara Pablo le lanzó este buscapiés a ver si caía el presidente, lo hemos visto en el caso de Dalila Escobar. Entonces, es fascinante para mí este fenómeno que en México los medios de comunicación se están convirtiendo en una suerte de partidos de oposición fácticos. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque los medios de comunicación pues no deberían ser las sucursales de partidos políticos, ¿no? Deberían de ser medios interesados en ser defensores de la opinión pública. Entonces hay un proceso de desnaturalización de estos medios de comunicación que acuden a las mañaneras y actúan como partidos políticos, ¿no? Ahora, fíjate lo interesante del caso, Antonio. En México, los medios de comunicación que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, El Universal, Reforma, este Proceso,
XW Radio, Televisa incluso, todos los grandes medios corporativos, en México gozan de una absoluta libertad de prensa. No hay ni un solo periodista encarcelado, no hay periodistas a que los hayan corrido de sus medios por instrucciones o por petición del presidente. Bueno, si tú comparas estas estadísticas con lo que está ocurriendo actualmente en Centroamérica, es impresionante. En Guatemala, ayer mismo arrestaron a uno de los directores del periódico por órdenes del presidente Yamatei. En Nicaragua, bueno, no. Tienen a periodistas encarcelados. El director del periódico en Guatemala narraba que fuerzas del Estado habían caído así como un solo hombre, se lo habían llevado a rastras por criticar al gobierno del señor Yamatei. Entonces, esa es la gran diferencia. En Centroamérica está pasando un poco lo mismo. En Costa Rica incluso, que había sido un país que de alguna manera se salvaba antes, Costa Rica era considerada como una especie de Suiza, la Suiza de Centroamérica. Y hoy el problema que está pasando en Centroamérica con el crisis de libertad de expresión es un fenómeno realmente preocupante. Mientras que en México no se ha encarcelado a un solo periodista, a uno solo. No se persigue, ha habido muertes, sí, de periodistas, pero por causas diversas, ajustes de cuentas, crimen organizado, ya sabes, es un azote que nos ha flagelado a los periodistas en México, pero la naturaleza de la violencia que se ejerce en México contra el periodista es muy distinta de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Centroamérica, o de lo que ocurre en países como en África, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el fenómeno que estamos viendo. Ya sabes que los periodistas, querido Toño, tenemos un poco de antropólogos, y a mí desde esa perspectiva me resulta fascinante cómo los medios de comunicación en México se han puesto la camiseta. Por ejemplo, el Reforma, todos sabemos que ya tiene la camiseta de Claudio X González, ¿no? El PAN va por México. Hoy mismo uno de los artículos de Claudio X González desgrana cuáles son los objetivos de esta nueva alianza Unidos por México, ¿no? Y entonces te das cuenta que Reforma ya se ha puesto, es como si fuera el órgano oficial del partido Unidos por México. En el caso del Universal, pues el Universal siempre ha sido panista, ¿no? Siempre ha sido de conservador, de derecha, y realmente hay pocos medios que no hayan cambiado el chip y entiendan que las cosas están cambiando. Y es lamentable que los partidos políticos en México ya no tengan credibilidad, se han nido de corrupción. Cuando los escuchamos a los líderes, lo mismo del PRD, el PAN y el PRI, en las martes del Jaguar, viendo cuánto dinero reciben, entonces esto ha desacreditado a los partidos políticos, los ha prácticamente desahuciado ante los ojos de la opinión pública y de los ciudadanos. Así es que vamos a seguir viendo mucho este fenómeno, querido Antonio, de las mañaneras donde los reporteros llegan con preguntas precocinadas. Hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención. ¿Será que a lo mejor yo soy un viejo reportero? No sé si tú te has percatado que cada vez que llega un reportero a la mañanera, llega con su celular, ¿no? Y mientras hace sus preguntas, están leyendo el celular, y muchas veces las repreguntas son enviadas desde su redacción. Yo nunca he utilizado el celular, o sea, si acaso anoto algo en mi blog de notas, pero yo nunca recurro a esto para acordarme y saber qué es lo que voy a preguntar. Yo no sé si es un problema de que ya soy un periodista viejo y ya sé lo que voy a preguntar, o será, que es lo que sospecho, que hay periodistas que ya vienen con las preguntas escritas, las preguntas elaboradas, y es prácticamente como si fuera un debate parlamentario, ¿no? Donde los partidos son los interlocutores del poder del Ejecutivo, y es fascinante. Entonces, cuando el presidente le dice a Sara de Pablo, a ver, yo no voy a permitir que seguirle dando vida a este tema de los Guacamaya Leaks, porque ¿para qué vamos a ensuciar la mañanera? ¿No?
porque en la mañanera se llevan otros temas también de denuncia, de necesidades, de carencia, de injusticias, y no me vengan a traer un escándalo, un supuesto escándalo que resultó ser como el parto de los dos montes, que en Tabasco le salió un buque y que acá en México decimos que nació un ratón. Pues mira, siempre he pensado, como bien, es que haces tantos planteamientos que son extremadamente ciertos, desde lo de la política hasta la falta de profesionalismo de los periodistas, pero fíjate, siempre he pensado eso, que así como los guardianes de las fuerzas del orden, así como incluso en las historietas, los superhéroes siempre están a un paso de convertirse en supervillanos. Así como los guardianes del orden siempre de las Fuerzas Armadas, etcétera, están también, pueden en cualquier momento convertirse al lado contrario. Es lo mismo con nosotros los periodistas en cuanto a la política. Yo siempre he considerado, y no sé tú qué opinas, querido Jaime, siempre he considerado que en la política y el periodismo, pues vamos, hay una relación, pero que no puede existir, vamos, una situación de paridad. Es como el agua y el aceite. Cuando estaba yo en la carrera, y hacíamos fiestas y que de pronto íbamos a fiestas con personajes o con personas del ITAM, o que los del ITAM iban a las fiestas de la Septiembre, y decíamos, bueno, pues no tenemos nada que ver uno con el otro, ¿no? O sea, los periodistas no tenemos nada que ver con los políticos, siempre lo he pensado de esa forma. Pero tienes mucha razón, en estos momentos es más que evidente que se han convertido de un lado al otro, ¿no? Que ante esa falta de oposición, no, pues vamos, ante ese fracaso de la oposición, son los que detentan los medios de comunicación tradicionales, los que están llenando ese vacío, los que son los verdaderos partidos políticos en estos momentos. Y con eso le voy a pedir a don David que